Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíblemente poderosa que viene de un discurso reciente. Y ojo, no es una clase de historia, ¿eh? Es más bien la crónica de un viaje larguísimo, el de toda una nación buscando su libertad, contada por quienes la están viviendo. Y es que esta frase desde el arranque lo cambia todo. Nos deja claro que no vamos a escuchar un simple análisis político, no. Estamos ante un relato muy personal, muy profundo, sobre lo que es la lucha, la esperanza y la increíble resiliencia de millones de personas. Bien, para entender esta marcha, primero hay que entender un poco el alma de Venezuela, ¿no? Su identidad como país no solo se construyó sobre su propia libertad, sino sobre la idea de ser un refugio para otros que también la buscaban. Por décadas, Venezuela fue exactamente eso, un puerto seguro. Le abrió los brazos a gente que venía huyendo de la guerra, de la pobreza, de la opresión. Y toda esa diversidad no solo se aceptó, sino que se convirtió en el corazón del país y ayudó a construir una de las democracias más sólidas de la región. Y justo aquí es donde la historia da un giro tremendo. Porque lo que se plantea es que hasta la democracia más fuerte se puede empezar a marchitar cuando la gente la da por hecho. Es ese momento en que se nos olvida que la libertad hay que cuidarla, que no es gratis. Y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Y bueno, ¿qué pasa cuando una sociedad se confía demasiado? Pues el sistema no se cae de un día para otro. No. Lo que sigue es un desmantelamiento sistemático, como una demolición controlada, pieza por pieza, de todo lo que sostenía esa democracia. El proceso fue metódico paso a pasito. El régimen fue haciéndose de todo el poder, primero reescribiendo la historia a su conveniencia, luego politizando al ejército para asegurar su lealtad, después eliminando a los jueces que no se alineaban, silenciando a la prensa y al final persiguiendo a cualquiera que se atreviera a pensar diferente. Cada paso fue un golpe directo a los cimientos de la democracia. El resultado de todo este desmantelamiento fue, como era de esperarse, una catástrofe económica. La economía se desplomó, más de un 80%. Esto no es solo un número, es una herida nacional que le dolió a cada familia. Y esa herida se hizo todavía más profunda, con una pobreza que rebasó el 86%. Todo el dinero del petróleo, que antes era el motor del país, se volvió una herramienta para controlar y para la corrupción, llevando a la ruina a la inmensa mayoría. Y el costo humano final es brutal. 9 millones de venezolanos forzados a dejar su país. Familias rotas, separadas, creando una diáspora gigantesca y un dolor que se siente en todo el mundo. Pero es justo aquí, en el momento que parece más oscuro, cuando la historia vuelve a dar un giro. La desesperación empieza a transformarse. Lo que parecía el fin se convierte en el principio de un despertar ciudadano, un movimiento que nace desde abajo, desde la gente. Y lo que movió a la gente no fue una idea política abstracta, para nada. Fue algo mucho más profundo, más visceral. Era el deseo casi sagrado de volver a juntar a las familias que el exilio había roto. El grito de "traigan de vuelta a nuestros hijos" se convirtió en el corazón que unió a todo el país. Ahora, imaginen tratar de levantar un movimiento así, sin un centavo, sin poder salir en los medios, recorriendo un país en ruinas. Parecía imposible. La campaña se tuvo que construir con lo único que tenían: la palabra, la convicción y una red de esperanza que fue creciendo de persona a persona orgánicamente. Y esta anécdota, híjole, lo resume todo. La cuenta una jefa de calle, o sea, una operadora local del régimen, cuya lealtad al final no estaba con el poder, sino con la esperanza de abrazar a su hijo otra vez. Ese día, como se dice en el discurso, el amor fue más fuerte que el miedo. Todas esas divisiones que les habían impuesto simplemente se vinieron abajo. Bueno, pues todo este despertar, toda esta organización y esta esperanza que se fue tejiendo persona a persona culminó en un momento clave, el día de las elecciones. El momento en el que el pueblo, por fin, iba a poder hacer que su voz se escuchara fuerte y claro. Y el resultado fue abrumador. Una victoria del 67% para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. O sea, no fue algo cerrado ni polémico, fue un mandato clarísimo, innegable, que se sintió en cada rincón del país. Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Por un lado, la voluntad democrática de la gente, documentada, con las actas en la mano que lo probaban. Y por el otro, la respuesta brutal de un régimen que se negaba a aceptar que había perdido. La reacción fue una ola de terror.
El discurso detalla crímenes de lesa humanidad que además están documentados por la ONU, secuestros, torturas, persecución sistemática y abusos que son difíciles hasta de describir. El precio que pagaron por votar, por defender su decisión, fue terriblemente alto. Después de todo este dolor, de toda esta lucha, la historia de Venezuela va más allá de sus fronteras y se convierte en una lección para todos. Una lección que nos da una idea muy clara sobre qué es en realidad la libertad. El mensaje es contundente. La libertad no es un estado permanente que uno hereda y ya está. Es una decisión activa. Es una responsabilidad que hay que renovar con valor todos los días. La democracia no es algo que se tiene, es algo que se hace y que se defiende sin descanso. Así que, al final, esta historia nos deja con esa pregunta flotando. Más allá de las fronteras de Venezuela, en un mundo donde la democracia enfrenta tantos desafíos, nos obliga a pensar cuál es nuestro papel en esta lucha de todos los días.